esta parte de la plática es ahora explicar qué puedo hacer con mis datos, con mi nube de datos. Esta es una imagen que yo hice con unos datos que adquirí en el laboratorio, en donde estoy viendo detecciones de estas transiciones de más bien cambios fotocrómicos que ocurren cuando interaccionan lípidos marcados, que en este caso es colesterol. Entonces la quise poner como ejemplo porque es una de las tareas en las que más nos hemos estado enfocando, que es segmentación de dominios, bueno, de nanodominios enriquecidos en algunos, en este caso en colesterol. Y bueno, para llegar a este punto, de segmentación, antes se necesita analizar los patrones de distribución de estas nubes de puntos, que es lo que, a ver, me estorba este. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí voy a dar lo básico para que entiendan mi punto. Entonces, bueno, esta es una clásica tabla de localizaciones. Me faltan más parámetros que están aquí, que pueden ser las precisiones de la localización. Eso te lo dan los algoritmos, dependiendo de cuál utilices. Entonces, una vez que los graficas en el espacio, en gráficas de dispersión de puntos, pues una de las primeras preguntas que se te ocurre es si tus datos están agrupados o no agrupados, tienen algún patrón de agrupamiento. Entonces existen varias técnicas o varios métodos estadísticos para determinar estos casos. Aquí tengo un ejemplo de patrones, de puntos con diferentes patrones de distribución. Agrupados, uniformes o aleatorios y completamente dispersos, A, B y C. Entonces, una de las primeras técnicas que se suele utilizar para hacer un estudio inicial de cómo están tus datos es mediante la función de Ripley, que básicamente es un método que te determina, que te dice cuántos puntos hay en un radio determinado, un radio de búsqueda. La función de Ripley se escribe, bueno, es más o menos así, o así específicamente. K, dependiendo del radio, es igual al el inverso de lambda, que es un factor que está describiendo el área de búsqueda, y el número de puntos que hay en el radio determinado, que se puede describir de mejor manera, así como una sumatoria, porque se toma en cuenta cada uno de los puntos que hay en una imagen. Entonces, este método se posa en un punto y a partir de eso calcula cuántos puntos más dentro del radio hay. Entonces, esta ecuación de Ripley tiene algunas variantes. En realidad, LDR es una de ellas, que es una normalización para observar los datos depende de qué es lo que quieres describir, ¿no? Generalmente esta se utiliza para determinar como el radio promedio, si es que están agrupados, el radio promedio en el que están tus localizaciones. Y esta también tiene otras variantes en donde utilizas, que es la HDR, que es más bien LDR menos el radio, de tal forma que es la que está graficada en la figura D, en la que también lo que quieres determinar es de manera más directa si tus datos están agrupados, dispersos o aleatorios. Entonces, conforme va aumentando el radio, en el caso de los que están agrupados, pues el radio se va haciendo más grande que el número de puntos que hay en un radio más pequeño, y por eso empieza a haber valores negativos. Entonces, esta es una manera visual y inicial de empezar a describir qué patrones hay en tus datos. Ahora, a partir de aquí no puedes hacer una segmentación con este método, pero puedes utilizarlo para encontrar radios que te permitan utilizar otros métodos de análisis de estadística espacial para poder hacer la segmentación. Entre ellos, uno de los más populares
es DBSCAN, que es Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise, que lo que te ayuda es a detectar qué conjunto de puntos forman parte de un grupo específicamente. Entonces, teniendo en cuenta este conjunto de puntos grises, que quieres determinar cuáles forman parte de de un grupo, lo que haces es te posas en un punto, determinas un radio de búsqueda y dices si hay si un punto está más cercano o dentro del radio de búsqueda de otro, en este caso si aquí hubiera otro punto, entonces se toma como que estos dos puntos están agrupados. Pero además tienes que tomar en cuenta, o sea, si dentro de ese radio, por ejemplo aquí, a ver dónde está. Bueno, en los puntos azules, que se les llaman las moléculas del núcleo, también se toma en cuenta cuántas moléculas hay dentro de ese radio para ser considerada como un grupo. Y también hay otro conjunto de moléculas que forman parte de este grupo que se le llama las moléculas de límite, en las que nada más cumple uno de los criterios. Pero sigue siendo parte del grupo. Entonces, en este caso, las moléculas que no cumplen ninguno de los criterios son descartados para la segmentación y de esta forma puedes agrupar diferentes o segmentarlos por grupos. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, esto ayuda a poder describir grupos que no nada más son circulares, también puedes describir otros patrones como lineales o anillos, que en comparación con otras técnicas de agrupamiento como K-means, que simplemente, de hecho en K-means tú estableces un número de grupos, pues aquí simplemente va a ser donde, en K-means va a ser un agrupamiento donde caiga con mejor distancia promedio del conjunto. Entonces, DBSCAN pues te va a hacer la agrupación más precisa de las estructuras que estés observando. Y además te permite discernir entre lo que es un grupo y lo que es ruido. Y así entonces empiezas también a filtrar tus datos y de quedarte con las moléculas o las localizaciones que te interesan. Una de las desventajas es que tú como usuario, o más bien como el que está analizando los datos, es que debes de establecer un radio de búsqueda y una densidad. Entonces eso es un poco subjetivo dependiendo, bueno, puedes tener una estimación del radio con la técnica que mencioné anteriormente, pero la densidad de moléculas que puedes estar utilizando, pues sí es más subjetiva y es una de las principales críticas que tiene este método. Aunque ya hay algunos otros métodos matemáticos para poder analizar todo el conjunto de datos y llegar a una densidad que puede ser útil para un sistema en particular. Otro de los métodos basados en densidad son las aplicaciones de los diagramas de Voronoi a las localizaciones. Este es interesante porque aparte, bueno, esta es una caricatura de cómo se forman estos, estos polígonos de Voronoi. Está basado primero en la triangulación de cada una de las localizaciones del espacio y esta triangulación hacia otras localizaciones permite que se empiece a establecer estos radios de expansión de los polígonos y cada uno de los puntos va a tener un polígono que tiene características particulares. Las características de los polígonos en el caso de los diagramas de Voronoi para localizaciones es que donde son más densas, donde hay mayor densidad de moléculas, los polígonos van a tener características geométricas diferentes a las localizaciones que no están en lugares más densos. Y esto te permite también poder filtrar estas localizaciones que podríamos decir que son ruido. Y aparte, como te está dando un componente espacial un área, puedes también empezar a segmentar o sea, cada punto es una localización, pero alrededor de él tiene una precisión de la localización. Entonces, no puedes decir que hasta aquí, por ejemplo, en este grupo, que hasta aquí es el límite de la estructura, sino
que tienes que tomar en cuenta este radio de precisión, que te puede ayudar a obtenerlo estos diagramas de Voronoi. Una de las desventajas es que, bueno, tiene ventajas muy importantes este método, es que al igual que DB-Scan te permite describir estructuras más complejas que simplemente clústeres redondos. Como por ejemplo lo han utilizado mucho para describir el citoesqueleto en algunas células y caracterizar también sus longitudes y en qué momento se parte un microtúbulo para formar dos. Esos datos no los puse aquí, pero tal vez hubiera sido mejor. Y bueno, una de las desventajas es que en realidad estos polígonos se pueden alterar si tenemos un efecto borde. O sea que aquí estos polígonos, por ejemplo, de la orilla, pues sus características geométricas también están vinculadas al borde de la imagen. Pero si tenemos más localizaciones, un conjunto de grupos aquí que no logré tener dentro de toda la imagen, pues también me va a dar medidas que podrían estar más asociadas al borde de la imagen y no a las características de las bueno, de la densidad de las localizaciones. Otros métodos para analizar cómo se distribuyen tus datos son métodos basados en distancia al vecino más cercanos y por conectividad. Hay dos muy importantes y son importantes porque hay implementaciones para métodos de inteligencia artificial que pueden mejorar un montón la precisión con la que determinan qué conjunto de nube de puntos es un grupo. Y cada uno tiene sus propias ventajas. Por ejemplo, enfocándonos en la parte de arriba, olvidé poner aquí una animación, pues los puntos que estén más cercanos son los que se van a denominar que están más conectados. Entonces, cada punto en este caso va a contar como un nodo y puedes hacer un análisis de la conectividad entre ellos, que a su vez puedes hacer un análisis, ya teniendo los grupos bien definidos, un análisis de la conectividad entre grupos. Esto te permite también hacer análisis en el caso de las células, de la formación de estructuras o subestructuras. Este ha sido muy utilizado, de hecho, bueno, este es el review, pero uno de las primeras personas que implementaron este método basado en gráficos de red estaban estudiando caviolas, entonces mediante conectividad podían determinar qué conjunto de caviolas, bueno, hicieron super resolución, mediante conectividad aislaron o segmentaron cada una de las caviolas y después por un método a otro nivel de conectividad determinaron qué caviolas estaban conectadas entre ellas y si tenían alguna relación fisiológica en la célula. Y uno de los métodos que yo he estado utilizando más y que he estado desarrollando en el laboratorio, que también se basa en conectividad y en distancias de vecinos más cercanos, es la segmentación de grupos por agrupamiento jerárquico, que básicamente lo que hace, estos son datos míos, básicamente lo que hace es analizas qué conjunto de puntos están más cercanos entre ellos, después de ese conjunto de puntos que ya estaban cercanos, cuáles más están cercanos a ese, y vas haciendo un anidamiento de las distancias entre los puntos que se puede describir mediante un dendrograma, que es esta figura. Aquí visualmente te permite ya describir algunos patrones de agrupamientos tanto en grupos grandes como en subgrupos pequeños que también tienen alguna relevancia fisiológica, en mi caso de balsas lipídicas, donde puede que dentro de un dominio muy grande, un dominio lipídico muy grande, haya más subdominios. Una de las ventajas es que, bueno, llega el punto en el que los datos de superresolución son tan masivos, hay miles de localizaciones que pues no puedes visualmente analizar un dendrograma como el que está aquí.
Entonces, ya ni siquiera puedes ver aquí separados los emisores. Entonces, pero te permite analizar mediante distancia entre nodos, cuáles son las distancias, un sistema en particular que te generan la mejor segmentación de la imagen, que es lo que tengo aquí en el diagrama del centro, en donde a diferentes niveles de distancias entre nodos puedo obtener una segmentación de grupos más pequeños o de conjunto de grupos que están asociados. Y bueno, eso es todo un desarrollo matemático que también estamos realizando ahí en el laboratorio para análisis cuantitativo de este estilo de datos con ayuda de... Lo bueno del laboratorio es que tenemos matemáticos ahí que nos ayudan a desarrollar toda esta teoría y que para un biólogo bioquímico como yo, pues no es tan fácil. Pero bueno, esta charla la quería hacer más corta, porque pues en realidad, a ver, definir a profundidad las ecuaciones en las que está basada cada uno de los métodos, pues creo que no, creo que va más allá del propósito del análisis cuantitativo. Más bien es como una aplicación de cada uno de estos métodos que te puede ayudar a hacer algún análisis u otro dependiendo de la estructura. Entonces, esta fue muy rápida. No sé si tengan algunas dudas sobre estos métodos cuantitativos.